Está con nosotros Caterina Herrera, analista de temas de seguridad. Con ella analizaremos las preguntas de la consulta popular que se enfocan en combatir la delincuencia común y el crimen organizado en Ecuador. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenida. Buenos días con todos los que ven Gama TV, muchísimas gracias. Bueno, la consulta popular se enfoca precisamente en la seguridad, varias de las preguntas. ¿Cuál es el alcance precisamente de estas preguntas planteadas para combatir la inseguridad en el país? Bueno, la iniciativa es bastante aplaudible por parte del presidente porque ya le da un rol específico a las Fuerzas Armadas en cuanto a la participación que deba tener militares en cuanto a la seguridad del Estado, que quiere decir la seguridad interna. Sin embargo, lo que es cuestionable es que de todas esas 10 preguntas que abarcan el tema de seguridad, cuáles serán convenientes llevarlas a una consulta popular o cuáles podrían ser aprovechadas teniendo en cuenta que el Ejecutivo cuenta con una mayoría en la Asamblea Nacional que se lo pueden hacer a través de decreto ejecutivo o incluso a través de una resolución ministerial. Tener un alcance inmediato dentro de la Constitución, pues varios abogados constitucionalistas han indicado y han confirmado que no va a haber un cambio profundo en la Constitución, pero sí ya daría unas líneas más radicales en cuanto a cuál es la participación de las Fuerzas Armadas. Hablamos de prevención y erradicación en acciones contra el crimen organizado, lo que involucraría ahora que de manera permanente y no únicamente cuando exista un estado de excepción o cuando exista una resolución por parte del COSEPE que es bueno acotarlo, ya muchas de las preguntas ya han sido tratadas por el COSEPE, que es el Consejo de Seguridad del Estado ecuatoriano, y en varios estados de excepción incluso del anterior gobierno. Ahora hacerlo de manera permanente, pues incluiría obviamente que ahora ya se defina cuál va a ser el rol de las Fuerzas Armadas, implicaría un entrenamiento ya en cuanto a seguridad interna, en cuanto a seguridad ciudadana, derechos humanos, uso legítimo de la fuerza, cambio de chip y funcionamiento de las Fuerzas Armadas y también que la participación ya sea de manera correspondiente, coordinada con la Policía Nacional, mucho más de lo que ya estaba y ya no únicamente en ciertos casos. Y ahora la pregunta es, claro, también esto implicaría un gran presupuesto, ¿no? Porque no únicamente se va a hacer el cambio dentro de la Constitución, sino que se mandaría una reforma de aprobarse estas preguntas, se mandaría una reforma, un proyecto de ley, el presidente nuevamente a la Asamblea Nacional, y es en la Asamblea Nacional donde se van a discutir. Y aquí otro tema a acotar es que parte de estas preguntas ya están siendo discutidas dentro de la Comisión de Seguridad y Soberanía de la Asamblea Nacional, sobre todo las que refiere al Código, reformas al Código Orgánico Integral Penal. Con estas preguntas sobre seguridad en la consulta popular, el presidente Daniel Noboa Sin quiere afianzarse con su plan Fénix para combatir la inseguridad en el país. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, puede ser una arma de doble filo, ¿no? Fue una propuesta de campaña que efectivamente la tiene que cumplir, la está cumpliendo. Segundo, por otra parte, estamos hablando de un plan Fénix en donde no conocemos a detalle qué está sucediendo, cuáles son el trabajo que opera, cuáles son los indicadores del plan Fénix. Y claro, aquí es válido indicar que no se puede indicar a detalle en qué consiste un plan estratégico, sobre todo teniendo en cuenta la seguridad que está, pero sí se puede mostrar a través de acciones contundentes en qué consiste este plan Fénix de manera independiente y posteriormente vemos una consulta popular en donde la mayoría son preguntas de seguridad, donde no tienen un carácter intrínseco en la parte constitucional, en donde hay muchas opiniones en donde se menciona se va a gastar más de 60 o 65.000 en esta consulta cuando tranquilamente se hubiera podido aprovechar de otra forma. En esta particular sí puedes sumarle a un tema de doble riesgo de qué tan importante estamos combatiendo el tema de seguridad cuando ese dinero se podría utilizar acciones puntuales, tanto en el tema social, la crisis económica, el tema de infraestructura, etcétera. Por ejemplo, la captura de Fabricio Colón Pico, que la dimos en los últimos minutos, por parte también de la ministra de Gobierno que ha anunciado esta captura, ya es parte de este plan Fénix, como resultado de este plan Fénix. ¿Cuál sería su opinión al respecto?
Si forma parte del Plan Fénix, debería ser dentro de una arista de inteligencia y recapturación a los más buscados o a los más peligrosos que contribuye a la inseguridad del Estado ecuatoriano. Surge de una denuncia de que estaría planeando el asesinato de la fiscal Diana Salazar y el presidente le ha dado su total apoyo. Si es que hay una línea dentro de este Plan Fénix en donde se trabaja específicamente la parte de inteligencia, de dar perfilamiento a quienes son los más peligrosos para Ecuador, de entrada como parte del Plan Fénix. Pero si es un tema que sale la fiscal, indica que está en riesgo su vida, sería más bien un tema coyuntural de acción inmediata, efectiva por parte de los servidores policiales, que más y no tanto como parte del Plan Fénix, ¿no? Para toda esta particularidad hay que rescatar, o sea, el trabajo de inteligencia de la Policía Nacional y de Fuerzas Armadas es muy buena. Es decir, que si la fiscal no hacía pública la denuncia, el señor Fabricio Colón Pico seguía suelto. Estamos viendo que es un caso, menciona a la fiscal, policía actúa y se tiene resultados. No estamos discutiendo la efectividad de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior y con su ministra, ¿no? Que ha sido muy inmediato, al contrario, muy efectivo. O sea, hubo una denuncia y fue inmediatamente las acciones y la operatividad. Pero ahora indicarlo que forma parte de un plan, ¿qué tan cierto es? ¿Qué tan seguro? O sea, tal vez estaba dentro de los lineamientos, estaba dentro de la línea de trabajo del eje de inteligencia de este plan. Cuenta con un eje de inteligencia, cuenta con un eje de reacción, de investigación. Dentro de este eje de investigación del Plan Fénix estaba uno de los líderes que se consideraba que era líder de los Lobos. Son cuestiones que dejan mucho al aire simplemente porque no sabemos en profundidad y a líneas generales en qué consiste este plan. ¿Y qué es lo que debe de estar debajo de este plan? Bueno, dentro de un plan de seguridad, primero la parte de prevención. Prevención de los delitos, prevención de seguridad ciudadana, prevención del crimen organizado, y cuando hablamos de prevención aquí también ingresa muchísimo lo que es la parte de inteligencia. Con la parte de inteligencia policial y militar pues se puede prevenir diferentes tipos de delitos del crimen organizado, microtráfico, trata de personas, tráfico de armas, minería ilegal, que puedan generar una economía ilícita, pero también prevención a la ciudadanía, que conozcan estos delitos, que puedan denunciar, que conozcan cuáles son los mecanismos de denuncia que tienen. Por otra parte está la investigación y operativos, investigación a casos, que la mayoría de veces se da por denuncias que llegan a la Fiscalía General del Estado o por iniciativa de la inteligencia, proporcionan una información de inteligencia y pasa a una segunda fase de investigación. ¿Qué tan real es esa actividad? Y viene la parte de operatividad, ¿no? Tengo la investigación, tengo ya las evidencias, se realiza un operativo de captura, pero también se puede realizar operativos tácticos coyunturales estratégicos en diferentes puntos. El tercer punto que debe tener es la parte de atención y protección a víctimas. Siempre cuando hay una inseguridad o cuando son víctimas de delitos, debe haber una atención, una respuesta del Estado, que no únicamente tiene que ser en el apoyo de la denuncia, ¿no? O que su victimario esté dentro de una cárcel del sistema judicial, sino más bien que reciban una atención y protección integral, una reparación de esos derechos. Y por último punto le pusiera la parte de gobernanza, de seguridad, como otros actores como el gobierno local, academia, organismos internacionales, sociedad civil, colectivos, prefecturas, trabajan de manera articulada para el tema de la seguridad, ¿no? El tema de la seguridad es una competencia que la tiene el Estado, pero la coordinación, sobre todo en temas de prevención, recuperación del espacio público, articulación, programas que promuevan, que ayuden a fomentar la presencia del Estado dentro de una localidad, pues es un trabajo entre gobiernos locales, pero también prefectura. ¿Se podría decir que de pronto en este tiempo ha estado como que levantando información para tener estas reacciones inmediatas como lo que acabamos de ver ahora, esta captura? Si queremos ser positivos, sí. Si queremos ser positivos, sí, tal vez Policía Nacional ya tenía dentro de su mapa de ciudadanos que eran más peligrosos o que se encontraban dentro del programa de los más buscados, no lo había verificado. Recordemos que él estaba en una medida semiabierta, podríamos indicarlo, o que existía una alerta por parte de inteligencia de que este ciudadano pues estaba siendo involucrado y que podía marcar un riesgo a una autoridad.
podríamos indicar que sí podría formar parte de este proyecto, pero insisto, o sea, cuando vamos a generar un plan de seguridad hay que ser muy estadísticos, muy claros. La data es fundamental y lo primero que hay que apuntar es en reducir la tasa de homicidios, ¿no? ¿Y qué ha pasado en estos últimos días en donde, claro, terminamos el año con menos del 20%, luego hasta el 31 con menos del 12% y con las 52 muertes en el 1 y 2 de enero, pues estamos acabando con menos del 8%. Entonces, ¿cuánta tasa de homicidios realmente hubo una reducción en el Estado ecuatoriano? ¿Y qué ha pasado ahí? ¿Cuáles son esas falencias que no se ha podido prevenir, por ejemplo, esos homicidios? Bueno, en primer lugar, es fundamental tener identificado cuáles son estos puntos, ¿no? O sea, cuáles son los puntos, las provincias que tienen mayor crisis en cuanto a inseguridad y que no se pueden recuperar. Guayas, tenemos Manabí, tenemos Esmeraldas, tenemos El Oro, y dentro de estas provincias subdividir en cuanto a cuáles son los distritos, que ahí está Durán, cuáles son los distritos que tienen mayor problemática, mayor fuerza, en donde necesitan aquí un tema de operatividad. O sea, ya tengo el trabajo de inteligencia y ahora se necesita un trabajo de operatividad eficiente. ¿Por qué? Porque si yo no reduzco los índices de violencia, y no únicamente hablo de violencia de asesinatos, homicidios, etcétera, sino también de violencia intrafamiliar, violencia de género, violencia comunitaria, riñas, etcétera, todo lo que está sucediendo, el tema de extorsiones, vacunas y la tasa de homicidio. Cualquier política pública en temas de seguridad que se quiera implementar, poco o nada va a servir. Entonces sí es importante tener identificado, conocer realmente cuál es la data. Y aquí un dato muy chévere, muy relevante que puede ayudar muchísimo en este plan Félix, es que necesitamos conocer cuántos integrantes que participan de estos grupos de delincuencia organizada tenemos actualmente en el Ecuador. ¿Cuántos grupos de estructura o de grupos de delincuencia organizada tiene el Estado ecuatoriano? A veces hablamos de 7, a veces hablamos de 8, a veces hablamos de 9. La ministra de Gobierno, el señor presidente, debe tener esa información tan exacta para que a través del CIES de inteligencia puedan advertir cuál es la población delincuencial neta que pertenecen a estos grupos. Y esta es una data muy buena porque permite saber realmente con qué enemigos se está enfrentando el Estado ecuatoriano. Ahora sí tenemos una población mucho más alta de la Policía Nacional. No sabemos, desconocemos cuántos grupos realmente tenemos en el Estado ecuatoriano, cómo van a planificar, cómo van a poder operar y con qué recursos van a poder solventar este problema de inseguridad. ¿Podríamos atribuirle que este cambio de cúpula en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional, esta depuración en estas dos fuerzas del orden que ya lo ha anunciado y lo ha hecho el presidente Daniel Noboa, lo ha dicho que es parte de este plan Fénix? Sí. De hecho, eso sí es la primera línea de trabajo, pero creo que aún falta, ¿no? O sea, el primer trabajo ya se dio, o sea, de hecho, cortar cabezas dentro de la cúpula militar y policial era una de las primeras acciones, ¿no? Y lo sorprendente fue que dentro de esas eliminaciones y salidas de la cúpula policial o militar hay algunos procesados actualmente. Entonces, es un buen pronunciamiento. Sin embargo, la depuración tiene que ser a todos los niveles, no únicamente a mayor nivel, sino también a mando medio y mando bajo. O sea, si no existe una depuración completa y no únicamente de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, y también de los ministerios ejecutadores de la política pública, no va a servir de nada que solo se quiten la cabeza, porque luego va a venir otra persona que va a poder seguir liderando. Este problema radica también en que se debe tener en cuenta qué pasa con el funcionario policial o militar que trabaja en provincia, que trabaja en un cantón, qué pasa con el servidor público que está años, ya vamos 3 gobiernos y siguen trabajando en ese lugar. Entonces, si no hay una depuración y una reestructuración completa en el sistema de seguridad, no va a bastar que simplemente se quita generales. No nos olvidemos que tenemos un SNAI que es todo lo que representa lo que no debería ser una institución pública, y el momento es ahora. Se eliminó la Secretaría de Seguridad Pública de Estado y es momento de
dirigirnos hacia el SNAI y reestructurarla, definirla, o pasa al Ministerio del Interior o se complementa con una sola secretaría, pero donde maneje la política pública de rehabilitación social y también la parte operativa y control del sistema carcelario, pero existiendo un control, una revisión y una depuración. Y esto tiene que ver también con las otras preguntas que se plantean en la consulta popular, por ejemplo, el incremento de penas de delitos y también, por ejemplo, de que se cumpla la totalidad de sus penas. Y ahora también el presidente Noboa ha anunciado la creación de 2 cárceles para el país. La creación de esas 2 cárceles, ayer que le estuve escuchando, es lógico, o sea, es un punto aplaudible. Muchos pueden decir, pero bueno, me van a traer a una cárcel en un lugar en donde no hay índice de inseguridad y me puede incrementar más la inseguridad. Pero en temas de seguridad no le puedes poner a la persona privada de libertad o a la persona que ha cometido un delito cerca de su lugar de origen, cerca del lugar donde ha realizado esta actividad ilícita, donde pueda tener un acercamiento o ser más propenso a que pueda involucrar a otras personas en actos de corrupción, ¿no? Es muy positivo, mucho más de lo de crear cárceles en alta mar, de menor precio y más efectivo. Ahora lo que sí es importante es tener en cuenta el dinero y sobre todo, si ya tenemos unas cárceles que no podemos controlar, ¿qué nos asegura que nuevas cárceles van a reducir el tema de inseguridad y van a aportar en esto? La iniciativa es bastante buena, es lógico que le ponga en ese lugar en temas de seguridad, es muy efectivo, pero hay que tener en cuenta este factor, ¿no? En cuanto a las preguntas, ya dentro de la Comisión de Seguridad de seguridad y soberanía de la Asamblea Nacional, ya se estaba trabajando en un tema de reformar para que las personas privadas de libertad pues cumplan con la pena completa y por otra parte que se aumente las penas a estos delitos. En esa particularidad no era tan necesario que pase por una consulta popular, pero viéndole el lado bueno, positivo, porque así la ciudadanía, jueces, fiscales y la misma policía, los mismos fiscales que están acerca del caso, desconocen que existen otros tipos de delitos. Por ejemplo, dentro del anexo de la consulta popular mencionaban como un delito aparte la captación de niños, captación de niñas y adolescentes captados para delincuencia común y crimen organizado. Pero no entendemos que ya existe esto, es un delito de la trata de personas y que está dentro del artículo 91 del Código Orgánico Integral Penal. Entonces sería más bien revisar algo que ya estaba existente y que se podría reformar o trabajar en esta actividad. Muy bien, muchísimas gracias por esta entrevista. Son las 7 de la mañana con 41 minutos. Agradecemos a Caterine Herrera. Ella es analista de temas de seguridad. Gracias por su participación en este espacio de Gama Noticias a Fondo.